Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en el día primero del mes sexto del año gregoriano del 2026, junio 1 del 2026. Y en el día de hoy quiero compartir un escrito que hiciera el mes pasado y que estaba esperando la oportunidad para poder grabar. Y es acerca, este tema es un tema que voy a tomar con pinza, voy a tomar con todo el respeto y con toda la reverencia y también con toda la autoridad que Dios da a cada ministro suyo de hablar temas concernientes a la iglesia de Cristo. Y este tema que voy a hablar es un tema que hay que tomarlo con pinzas. Es un tema del cual yo voy a intentar manejarlo con la precisión de un cirujano que tiene su bisturí en sus manos y que va a procurar hacer una incisión para operar. Antes de entrar en el tema y ver los distintos rostros dentro de esa lupa evangélica, vayamos a la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, y acompáñenme al libro de los Hechos, la carta de los Hechos de los Apóstoles, que yo le llamo los Hechos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1. Y dice la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot en hebreo, estaban todos unánimes juntos. Y el tema que voy a hablar acerca en el día de hoy tiene por título Una iglesia fragmentada, donde el tema se va a centrar en una pregunta: ¿por qué tanta división en la iglesia de Cristo? ¿Por qué tanta división en la iglesia de Cristo? Por lo que este tema con este título, Una iglesia fragmentada, no está dirigida a el inconverso, al impío, al pecador que está viviendo la vida como le da la gana, sino a la iglesia que se supone que se deje llevar por la palabra de Dios. Y es una iglesia que está siendo fragmentada actualmente y por siglos ha estado fragmentándose cada vez más. La primera iglesia establecida bíblicamente no ocurrió dentro de los parámetros de estructuras como edificios grandes o casas de reunión grandes, con diseños contemporáneos, medievales, modernos. No. La primera iglesia de Cristo se dio lugar en un aposento alto. O sea, estamos hablando de una planta alta o un segundo nivel dentro de una casa, un cuarto grande. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 22, verso 10. Cuando dice Lucas capítulo 22, verso 10 al 12, que dice: y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento
donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Esto fue y se dio lugar antes de lo que se conoce como la última cena o la gran cena por parte de Jesús y sus 12 discípulos. Y fue en ese lugar que luego de que Jesús fue alzado a los cielos, dice en Hechos capítulo 1, verso 13, que y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Fue allí que subieron al aposento alto los 11 apóstoles y María, la madre de Jesús, y otras mujeres con ella. Y en Hechos capítulo 1, verso 15 nos dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos y los reunidos eran como 120 en número. Así que estamos hablando de un buen salón. Pudiéramos hacerlo ver como si fuera un pequeño salón de reuniones que aparecen en las urbanizaciones, esos centros de actividades, que es un salón bastante amplio, que caben entre 50, 60, 100, dependiendo, ¿verdad?, de la construcción. Así que estamos hablando de que ese fue el primer lugar donde se establece la primera iglesia de Jesucristo. Surgió 50 días después de la ascensión de Jesucristo a la diestra del Padre que está en los cielos. Y dice en Hechos que fueron como 120 en número, así que era una gran cantidad de personas. Lo significante no fue la cantidad de los reunidos, sino que estaban todos unánimes juntos. Y dice que estaban unidos en un mismo sentir. Y es aquí donde se pauta la diferencia entre estar juntos y estar unánimes juntos. Entonces, ¿por qué tanta división en la iglesia de Cristo hoy día? Ya han transcurrido 21 siglos. Esto es desde que comenzó la iglesia de Cristo, 50 días luego de la ascensión de Jesucristo, no años. No fueron 50 años después, no. Jesús resucita porque Dios lo hace todo perfecto, conforme a la Escritura, conforme a la Tanaj, conforme a la Torah misma. Él resucita y al resucitar está 40 días presentándose ante muchas personas para testimonio de su resurrección. No de 5, no de 10, no de 20, no de 100, de más de 500 personas. Y dice la Escritura que Jesús al ascender le dice: ustedes se van para el aposento donde allí estuvimos tomando la cena de la Pascua. Y allí se van a quedar no charlando, no vacilando, jugando dominó, jugando baraja, jugando a los dados, apostando cualquier cosa, entreteniéndose, no viendo Netflix. No, dice que estaban allí, unánimes juntos. ¿Y qué hacían? Bueno, Jesús en una ocasión, y esto no lo tengo escrito, pero lo acabo de recordar o llevar a la memoria, que Jesús en una ocasión se le presentan los discípulos de Juan
y les dice, pero ven acá, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él le dice, la respuesta es, ¿acaso puede estar el amigo de luto estando el esposo con él? En otras palabras, si el novio de la fiesta o de la boda está con él, está contigo, presente, eso te va a producir luto o alegría. Pero dijo, pero vendrá el día en el cual el novio se le quitará, no estará más con ellos, entonces ayunarán. Así que estando ellos, eso después del día 40, estando con ellos en el aposento, estando allí, que se levanta Jesús y los hombres, varones vestidos de vestiduras blancas, le dicen, varones Galileo, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo que ha sido tomado entre vosotros para ir al cielo, así como lo habéis visto ir, así vendrá. Y ellos automáticamente, fue la señal, se dispusieron a ir al aposento alto y por 10 días estuvieron en ayuno y oración, unánimes juntos. ¿Por qué? Porque se les había sido quitado el novio, el esposo, entonces ayunarán. Y fueron allí no a vacilar, sino a estar en ayuno y oración hasta el día del Shavuot, el día de las primicias, el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes juntos. Y esa es la diferencia, que la iglesia que comenzó 50 días luego de la resurrección de Jesucristo, es que se establece como iglesia de Jesucristo, en una planta alta, allí, en una casa en Jerusalén, y nada más y nada menos que compuesta no por gentiles, sino por judíos. Judíos que caminaron con Jesús. Y cabe mencionar que la palabra iglesia en el griego se dice eclesia o eclesia, que significa asamblea o una asamblea convocada o una convocatoria. Esto es para que puedan tener una idea de cuando se dice iglesia dentro del lenguaje inglés o español, que no es el mismo significado de cuando se dice iglesia o eclesia en griego. Su visión es completamente distinta. Y es que esta palabra eclesia está compuesta por dos palabras principales en el griego. Y estoy hablando del griego antiguo, no del griego moderno. Y se divide en ek, de eclesia, ek, que significa fuera. Y kaleo, que viene eclesia, kaleo, que significa llamar. En otras palabras diría, los llamados afuera. Pero vamos a dejarlo como una asamblea. Ahora adelantémonos un poco en la historia a unos siglos más tarde, en la Edad Moderna, donde bajo el teólogo y monje alemán Martín Lutero, bajo ese señor Martín Lutero se funda la Iglesia Luterana en el 1517, siglo XVI, 16 siglos después. Y estaba consolidada 13 años más tarde bajo la Confesión de Augsburgo en Alemania. Y ya para esa fecha, pero en Ginebra, en Suiza, surge el movimiento de corriente reformada bajo el también teólogo, un teólogo francés llamado Juan Calvino, lo que conocemos hoy día o se conoce como el calvinismo.
Y casi 100 años más tarde surge la primera iglesia bautista fundada en el 1609, siglo XVII, por los ingleses John Smith y Thomas Helwys. Y esto con el énfasis en el bautismo de creyentes adultos y la salvación por medio de la fe. Todo esto desde Lutero, Calvino y el movimiento bautista por Smith y Helwys se concentró solamente en Europa. Pero en el año 1638, el movimiento bautista llega a América del Norte, a Norteamérica, específicamente en el área de Rhode Island, en Providence de Rhode Island. Esto también fue por el teólogo y el colono inglés Roger Williams, quien fue el que fundó esa iglesia o ese movimiento bautista en los Estados Unidos de Norteamérica. Dos siglos más tarde, más o menos 200 años más tarde, siglo XIX, en 1844 se establece la primera iglesia bautista en San Andrés, pero en Colombia. Y esto fue por el pastor Philip Livingstone. 20 años más tarde, pues más rápido todavía, surgen los movimientos de congregaciones metodistas y presbiterianos. De aquí saltamos rápido a 60 años más tarde, siglo XX. Y en el 1906, en Los Ángeles, California, surge lo que se conoció como el avivamiento de la calle Azusa, que fue dirigida por el pastor o un pastor afroamericano llamado William Seymour. A esto se le conoció como el comienzo o el catalizador de la fe pentecostal o el pentecostalismo. Con esto acabamos de recorrer brevemente y sin entrar en mucha explicación teológica, 20 siglos de historia, o más bien, dentro de 20 siglos de historia de la iglesia, los últimos 5 siglos, 500 años de historia del protestantismo. Lo acabo de dar en tan solo 10 minutos. Como habrán podido notar, o por si no lo han notado, no entré en el tema del catolicismo, porque es que eso es un tema aparte y es bastante abarcador y es también bastante extenso, porque comprende desde el siglo III, año 300 después de Cristo, hasta el siglo XVI, con el protestantismo o la reforma protestante. Y no viene al caso con el tema que vamos a discutir de la iglesia fragmentada. Fíjense que no he tocado temas teológicos, sino más bien los distintos movimientos que han surgido a lo largo de 5 siglos o en los últimos 500 años. Y los primeros en surgir dentro del protestantismo, que fue lo que se conoció como la iglesia luterana por Lutero, y luego las diferentes iglesias bautistas y presbiterianas, y por ahí en adelante todas las iglesias de corte reformado. Pero en Puerto Rico surge como primera iglesia protestante la Iglesia Episcopal Santísima Trinidad, fundada en el pueblo de Ponce en el 1872. En el 1999 se funda la primera iglesia bautista en el pueblo de Río Piedras. Esto es
San Juan, una localidad de San Juan, la ciudad central de Puerto Rico. Y poco después, también en Ponce, Puerto Rico. Ya para el 1900 se establece la primera iglesia bautista en el pueblo de Caguas, Puerto Rico, como dice un eslogan aquí en Caguas, donde resido actualmente, que dice que es centro y corazón de Puerto Rico. Así que en el 1900 se establece la primera iglesia bautista de Caguas. Aunque ya para el 1899 se habían establecido iglesias o se habían establecido congregaciones en los pueblos como Aguadilla, Mayagüez, San Germán, y también la primera iglesia presbiteriana que fue en Aguada, Puerto Rico, eso en el oeste de Puerto Rico. Dado que Ponce se había convertido en el eje central de los movimientos protestantes, pues tengo que mencionar que la primera iglesia pentecostal también en Puerto Rico surge en Ponce a finales del 1916 y fue por el misionero Juan Lugo, específicamente en la calle Intendente Ramírez en el pueblo de Ponce. Y tal vez aquí pueda yo dar comienzo al tema. ¿Cuál tema? ¿Por qué tanta división en la iglesia de Cristo? Porque dentro del pentecostalismo, usándolo como una base, pero sin el ánimo de desacreditar a ninguna iglesia en particular, comienza a verse cierta división, puesto que cuando buscamos información o si le preguntas a los estudiosos de esta materia de la iglesia en Puerto Rico, muchos dirán que las asambleas de Dios fueron los primeros en llegar a Puerto Rico. Y esto es porque el misionero que fue fundador lo fue Juan León Lugo, quien fue ordenado como ministro de la Asamblea de Dios en el 1916. Nacido este señor en Puerto Rico, pero criado en Hawái, regresa a Puerto Rico en el 1916 y funda la Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional que estaba afiliada, escuche bien, afiliada a las asambleas de Dios. Pero es en el 1956 que la Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional, se independiza o se hace independiente de toda intervención extranjera, porque las asambleas de Dios venían de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el concilio de la Asamblea de Dios se reorganiza formal y oficialmente en el 1957. Esto es pura historia de la iglesia protestante en Puerto Rico. Nada teológico. Hasta ahora solo he mencionado un poquitito de las divisiones dentro del pentecostalismo. ¿Por qué? Porque es que son muchas más. Pero lo mismo ocurrió dentro de los movimientos bautistas, metodistas, luteranos, episcopales, presbiterianos. Y es que dentro de la rama evangélica, y digo rama evangélica porque todos, se supone que todos proclamen el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. Y todas de una manera u otra han sufrido divisiones una y otra vez, y todas con un denominador común: puntos doctrinales distintos. Y esto a su vez se debe a la diversidad tan vasta que hay de la interpretación bíblica o de la interpretación de la Biblia, al punto de, en muchos de ellos, procurar
hasta crear versiones o revisiones de la Biblia y con nombres, con comentarios bíblicos y nombres de los autores que son los que editaron la Biblia. Y de esto hay varias. ¿Cuáles pueden ser entonces estos puntos doctrinales o teológicos que distancian y que también dividen al pueblo evangélico denominacionalmente? Vamos a hablar acerca de enfoques teológicos. Y para esto voy a utilizar el sistema teológico de una de las principales corrientes que está en el protestantismo. Y se le conoce bajo el acrónimo de TULIP, siglas en inglés. Esto es bajo la línea calvinista o del calvinismo y su doctrina reformada versus la otra doctrina también que crea mucha división, el arminianismo por arminiano y su doctrina del libre albedrío. Ya con eso hicieron así y se fueron por cada extremo. Cabe mencionar que esto que le acabo de comenzar a describir es solo dentro de los puntos doctrinales teológicos que distancian y dividen al pueblo evangélico. Y esto es tanto en lo colectivo como en lo individual o en lo personal, porque hay muchos o muchas otras cosas más que dividen al pueblo evangélico. Pero esta es la que tiene mayor peso. Lo que les mencionaré a continuación es el resultado o la respuesta que me dio la inteligencia artificial en la internet basado en una búsqueda rápida que hice de las páginas, ¿verdad? Páginas como por ejemplo God Question Ministries o Ligonier Ministry, entre otros que también se menciona, y es para darnos un resumen. Y el punto teológico dentro de del acrónimo TULIP es la T. Punto teológico T. Total depravación versus libre albedrío. El calvinismo señala que el ser humano está totalmente muerto en pecado y es incapaz por sí mismo de buscar a Dios. Yo no voy ni a definir ni a tratar de explicar los puntos teológicos. Los conozco, pero mi enfoque es ¿por qué tanta división en la iglesia de Cristo? Una iglesia que está fragmentada. Los textos bíblicos que avalan, que apoyan dicha postura de total depravación dentro del calvinismo, pues mira, pueden ser Romanos capítulo 3, por mencionar uno. Romanos capítulo 3, verso 11, que esto es basado en uno de los salmos. No hay quien busque a Dios. La postura o el punto teológico del arminiano o arminianismo señala que la persona, aunque caída por el pecado, mantiene la capacidad de elegir a Dios gracias a una gracia prevenible o habilitadora que existe. El texto bíblico que avala dicha postura lo podemos encontrar en Isaías 55, versos 6 y 7, cuando dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su maldad y vuélvase a Dios. Punto teológico U. La U viene del inglés
unconditional election o elección incondicional versus la elección condicional. El calvinismo señala que Dios eligió o predestinó a quien salvaría antes de la creación y a quien condenaría antes de la creación, sin basarse en mérito alguno o decisión humana futura. Simplemente está diciendo ese punto teológico que Dios, dentro del calvinismo, elige y predestina a unos para salvarlos y a otros para condenarlos en el infierno, en el lago de fuego. El texto bíblico que se puede entender que avala ese punto teológico, yo digo que lo malinterpretan, es Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, cuando dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pero aquí cabe mencionar que hay una preposición sumamente importante, la cual el movimiento calvinista le ha restado importancia. Y aquí lo tengo que señalar porque es mi responsabilidad enseñarle la palabra como está. Y es la preposición en. Porque es en Cristo que tú puedes ser predestinado. No para Cristo. En ninguna parte de las Escrituras dice que fuiste predestinado para Cristo. No, fuiste predestinado para buenas obras. Pero es en Cristo. Si esa preposición no entra dentro de la conjugación de tu oración de la salvación, entonces lo que te resta es Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, no algunos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay acepción de persona. Por lo tanto, es en Cristo el que tú eres predestinado para ser salvo. Fuera de Él estás frito. El arminianismo dice que la elección de Dios se basa en su presciencia, en su conocimiento anticipado, que Dios elige para salvación a aquellos que previó que creían en Cristo. El texto bíblico lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, presciencia, también los predestinó. Lo que está diciendo entonces Pablo en la carta a los romanos es que no puede haber algo predestinado si no está primero en el conocimiento previo del que predestina. Punto teológico L. Expiación limitada o limited expiation, si lo dije bien en inglés. Expiación limitada o expiación universal. El calvinismo señala que la muerte de Cristo en la cruz fue diseñada específicamente para pagar el pecado únicamente de los elegidos predestinados desde antes de la fundación del mundo, garantizando su salvación. Texto bíblico, el mismo que mencionamos con el punto teológico U. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en Él. Y ya pues no voy a redundar otra vez con respecto a esa preposición en. El arminianismo afirma que Cristo murió por todos los hombres. Sin embargo, el sacrificio solo se hace efectivo en aquellos que deciden creer y aceptarlo. El texto bíblico es el texto universalmente conocido por prácticamente todo el mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al punto teológico de la letra I de Tulip. I, eso es irresistible gracia o irresistible grace versus la gracia resistible. El calvinismo afirma que cuando Dios decide salvar a alguien, que ya pues entonces ahí caemos en un error, porque si decide salvar a alguien es que no lo tenía previamente determinado a salvarlo. Pero según estoy hablando acerca de lo que me dan de las respuestas en internet bajo estos dos ministerios, Ligonier Ministry y God Question Ministry. Dice que cuando Dios decide salvar a alguien, el Espíritu Santo ejerce un poder que la voluntad humana no puede rechazar, atrayéndolo de manera efectiva. El verso o el texto bíblico se encuentra en Juan capítulo 6, verso 44. Juan capítulo 6, verso 44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a ver lo que dice el arminianismo. Dice que la gracia de Dios es poderosa. Yo digo todopoderosa, todopoderosa. Pero dado que respeta el libre albedrío, los seres humanos pueden resistir y rechazar la oferta de salvación. Texto bíblico, Mateo capítulo 23, verso 37, un texto que el calvinismo no puede refutar ni tampoco lo puede tratar de querer interpretarlo. Mateo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar? Eso no es una pregunta, fue una exclamación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y el quinto y último punto teológico, la P de la palabra tulip, del acrónimo tulip. La P es perseverancia de los santos versus caída de los santos. El calvinismo afirma que los elegidos de Dios son preservados por el Espíritu Santo y es imposible que pierdan su salvación. En otras palabras, se le conoce una vez salvo, siempre salvo. El texto bíblico lo encuentras en Juan capítulo 10, verso 28. El texto bíblico que avala dicha postura. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El arminianismo afirma que los creyentes tienen la seguridad de la salvación, pero es posible que se aparten de la fe, que se rebelen de la fe y en última instancia pierdan su salvación si no se arrepienten. ¿Cuál es el texto bíblico que utilizan como referencia? Apocalipsis capítulo 3, verso 5, un texto que también no podrían darle alguna interpretación más allá de lo que está escrito. Dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus ángeles. Les acabo de mencionar los 5 puntos teológicos dentro de una de las principales corrientes evangélicas o del protestantismo, el calvinismo y su sistema que está bajo las siglas o el acrónimo de, que es en inglés, TULIP, y su contraposición bajo la otra corriente evangélica o protestante que se llama el arminianismo. Cabe mencionar que solo presenté un texto bíblico que sustentaba dichas posturas, pero es que son más de una las citas bíblicas o textos bíblicos que sustentan o avalan ambas posturas. Y eso lo hace más interesante aún y a la vez más confuso para muchos cristianos y también el resto de las personas que no son evangélicas o que no son protestantes. Interesante y confuso a la vez. Tratar de ellos pensar en eso y tratar de poder entenderlo. Pero si algo me gusta dentro de esto que yo acabo de mencionar, que fue que busqué dentro de las páginas, ¿verdad?, que ellos me dieron de God Question Ministry y Ligonier Ministry. Me gusta cómo termina diciendo en esa página de God Question Ministry, y por el cual lo voy a citar tal como lo expresaron o como lo expresan, porque lo puedes buscar y te va a aparecer. Y dice de la siguiente manera: a fin de cuentas, creemos que los dos sistemas fallan al intentar explicar lo inexplicable. Los seres humanos somos incapaces de entender completamente un concepto como este. Sí, Dios es absolutamente soberano y omnisciente. Sí, los seres humanos somos llamados a tomar una genuina decisión de poner fe en Cristo para la salvación. Estos dos factores nos parecen contradictorios, pero en la mente de Dios, ambos tienen perfecto sentido. God Question Ministry. Voy a repetir esa última oración. Estos dos factores, el arminianismo y el calvinismo, estos dos factores nos parecen a nosotros, a la vista humana, nos parecen contradictorios, pero en la mente de Dios, ambos tienen perfecto sentido. Y yo estoy muy de acuerdo con esa respuesta y esa conclusión. Y esto fue solo dentro de un aspecto teológico. Y a esto tenemos que sumarle las diferencias personales, ya sea por conductas aprendidas de terceras personas o por la crianza dentro de una familia que pueden entrelazarse una con la otra. Ahora bien, el motivo por el cual hablé acerca del punto teológico es porque tanto colectiva como personalmente dentro de las congregaciones denominacionales evangélicas influye lo suficiente como para crear barreras y en algunos casos murallas que son impenetrables, como lo fueran las murallas de Jericó, que solo la intervención de Dios, directamente de Dios, junto a un remanente que procura obedecer a la voz de Dios y no a la de los hombres que están prejuiciados doctrinalmente, es que podrán caerse esos muros
doctrinales. Y dentro de mis más de 50 años de crianza dentro del ambiente evangélico, donde tuve un aprendizaje en el pentecostalismo en mi niñez, una enseñanza presbiteriana y bautista en mi adolescencia y luego combinada con una enseñanza evangélica no denominacional y también reformada, es que he podido ver, percibir y experimentar cómo en 50 años de mi existencia, y tengo 58, así que tomé 50 porque ya a los 8 años ya uno tiene un poquito de conocimiento de algo y ve las cosas. Como en 50 años de mi existencia, ver el deterioro de un pueblo cristiano evangélico, fragmentado, no en uno que otro pedacito, en miles de pedazos, que hasta en el tiempo de la pandemia, escuche bien, se vio a una iglesia prácticamente paralizada y con muchísimo miedo a algo que la misma escritura nos menciona que no debemos tenerle miedo: la muerte. Y sé que me dirán, somos humanos, le vamos a tener miedo a la muerte. Ahí tendría que entrar en uno de los dos puntos teológicos, porque Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿tenerle miedo a qué? A la muerte. El apóstol Saúl, Pablo, dijo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nada nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Entonces, ¿por qué le tememos a la muerte? ¿O por qué le tienes miedo a la muerte? Como iglesia, estoy hablándole a la iglesia, no le estoy hablando al inconverso. El inconverso puede decir que le tiene miedo hasta que le toca el momentito. Yo te puedo decir que no le tengo miedo a la muerte, porque lo acabo de experimentar. Yo acabo de pasar por una operación de corazón abierto. Cualquier cosa puede ocurrir. Hay cientos de personas que han sido operadas de corazón abierto. Tengo un tío que fue operado de corazón abierto y tiene 90 y tantos años. Cosas pueden ocurrir. Como también ha habido personas que no soportan la operación, la cirugía, esa apertura de hueso y simplemente se mueren. Así que cuando yo entré a ese quirófano, yo ni me cuenta me di, simplemente no vi ni un túnel con una luz, nada de eso. Simplemente cuando abrí los ojos pensé que todavía no me habían llevado a operar, pero ya había sido operado. Porque esa es la tranquilidad que da el Espíritu Santo de Dios en las personas que le conocen a Él por su palabra. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y lo que se vio en la pandemia o en la plandemia, dentro de la iglesia o el cuerpo de iglesias, aquí en Puerto Rico y en muchos estados, en los Estados Unidos y a nivel mundial, fue miedo a que me contagien y échate para allá 6 pies o 10 pies de distancia por si acaso. No venga, quédate por allá. Me trae algo, lo trae y lo deja en la puerta y te va. Miedo. Reunirme a la iglesia, no, para contaminarme y contagiarme. No. No, vamos a hacerlo desde los autos. No. Fueron muchas las iglesias.
Mira, es que más que ver alguna mejoría dentro del pueblo evangélico, es todo lo contrario. Y aquí es tanto en la corriente arminiana o el pentecostalismo, como en la corriente calvinista o reformado, porque son las dos corrientes que más definen doctrinalmente a lo que se denomina la iglesia de Cristo. En cierta ocasión el apóstol Shaul, tú lo conoces por Pablo, le hizo una carta de aclaración a la iglesia en Filipo, dejándole saber, ¿sabes qué? Su currículum, el currículum de él como apóstol de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Mi nombre es Shaul, pero no soy él. Hebreo de hebreos, esto es el apóstol Shaul, Pablo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Eso no son cualquier palabras, eso son palabras mayores. Por eso fue que hace unos minutos atrás les compartí mi crianza, una crianza en más de 50 años y los recorridos que tuve en todos esos años, donde durante mis últimos 6 años como tal, tuve la oportunidad de tener un bachillerato en teología ministerial, una maestría en destreza de interpretación bíblica y con una breve interrupción hacia el doctorado, porque por un procedimiento médico de corazón que tuve en el mes pasado de abril, en el mes de abril, perdona, y del cual, como el apóstol Shaul, Pablo, no estoy haciendo alarde de eso, pero son los que me han permitido ver la condición clínica y espiritual crítica de un pueblo que yo amo con todo mi corazón y que me duele ver cómo continúa fragmentándose sin el más mínimo intento, aunque digan que lo hacen, sin el más mínimo intento de retomar la unidad que hubo el día que unos 120, o más bien, que los primeros 120 reunidos en un aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa es otra paradoja, otro punto también, que también ha estado en confusión, el asunto del Espíritu Santo en el ser humano, en el cristiano, que si lo recibe antes o después, que si es lleno del Espíritu Santo después, que si no, el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que... Pero no quiero entrar en ese tema porque ya llevo 50 minutos hablando. Pero se menciona en Hechos capítulo 2, verso 1, que estaban todos unánimes juntos y que eran de un corazón y un alma y no ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y en cierta ocasión le comenté a un pastor acerca de ese tema en particular, de que estaban de un corazón, un alma, y ninguno decía decir suyo nada, ¿verdad? Nada de lo que tenían como algo
suyo, sino que todo lo tenían en común para todos, para las necesidades de todos. Y yo le pregunté eso, ¿la iglesia de hoy día tiene la babilla de seguir ese ejemplo? Me dijo, no, que por eso fue que ellos fracasaron. Y yo por dentro dije, ¿what? Que por eso fracasó la iglesia. ¿En serio? Pero no quería entrar en discusión con un pastor, así que simplemente lo dejé ahí. Había más personas, así que. Pero nada, la iglesia tendrá babilla de volver a Hechos capítulo 2, verso 1. Termino diciendo las palabras del apóstol Shaul, Pablo. Las palabras cuando le dijo a la iglesia en Filipo y que hoy también nos dice a nosotros en Filipenses capítulo 3, verso 7 en adelante. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, el enfoque. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios acuérdense en esa preposición, en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso no quiere decir que no cometes errores. Eso es que eres completo en Cristo. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, el blanco, la meta. Iglesia, vivimos en unos tiempos decisivos, en unos tiempos difíciles. Son momentos decisivos, tiempos bíblicos, tiempos proféticos. Y vendrán quienes verán esto como algo normal, todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y muchos procurando tomar ocasión de ese pensamiento para vivir la vida a su manera y no a la manera de Cristo. ¿Cuál es la manera de Cristo? La manera bíblica. Por lo que, iglesia, en esta hora te digo, no te molestes, no te sientas incómoda, mal, no te sientas insultado por mí. No pienses que te tildé o no pienses que te tilden, que porque te tilden de fanático o de fanática, de ridículo, anticuado. No dejes que eso te pierda el enfoque. No te molestes, no te sientas mal, no te sientas insultado, iglesia, aunque te tilden de fanático, aunque te tilden de ridículo o de anticuado, no te molestes. Eso es parte de ser la iglesia de Cristo. Mira, eso es parte de ser la novia
del Cordero. Jesús dijo estas palabras que a mí siempre me han chocado. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Sabes qué? La fe no es por oír al mundo lo que dice el mundo. La fe es por el oír la palabra de Dios. De modo que cuando tú tienes tus ojos puestos en Jesús, en la palabra de Dios, para ponerlos por obra y no ser oído olvidadizo, sino hacedor de la misma, entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, va a hallar fe en ti, porque estás centrado en la palabra de Dios, porque estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Y vivir conforme a la palabra de Dios es vivir conforme a su voluntad. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes, oigan, shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Compartirlo igualmente. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en abundancia. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom.